Joseph Convitz, profesor honorario de la Universidad de Glasgow, ex jefe del programa de política reguladora del OCDE en París, y Horacio Terraza, al cual también agradecemos su importante presencia, es especialista en desarrollo urbano y ciudades del Banco Mundial en Washington. Sin más, me agradezco a todos por la presencia y al mismo tiempo abrir este encuentro que será bilingüe, sabiendo el valor simbólico que tiene para Rete fijar estrategias de idiomas ecuménicos, pero que al mismo tiempo abren una iniciativa también de criterio, de estrategia y de visiones inclusivas respecto al concepto y pensamiento de nuestra organización. Doy la palabra a Máximo Clemente para iniciar el encuentro y comenzar este circuito permanente de diálogo entre los distintos oradores. Muchas gracias y seguramente será un encuentro que abrirá puertas incluso futuras para que Rete siga actuando en el continente europeo y latinoamericano del modo que hasta ahora lo estamos generando. Gracias. Máximo. Vale, Roberto. I will speak in English. As you said, this is the tradition of the ecumenic organization of Rete. And so I'm going to introduce Joseph Convitz. And first of all, I want to remember how I knew Mr. Convitz, Professor Convitz, because I read a very interesting book that is of 1978 of Joseph, and now this book has been republished with a new edition, and I suggest to all of you this new edition that was also on the last number of Portus with an article with a comment about this new edition. And Joseph Convitz is an honorary professor at the University of Glasgow, visiting professor at King's College London, is served, and is author of Cities and Crisis and Cartography in France, 1660, 1848, Science Engineering and Statcraft. Since 2012, he is chair of the Pascal International Observatory, that is a global network of universities that brings academics and practitioners together on projects to develop a sustainable and learning cities. And previously, as head of the OECD's regulatory policy division, that he was from 2003 to 2011, and designed and implemented a strategic, multidisciplinary and cross-sectoral several programs to strengthen regulatory equality and regulatory reform. So I give the floor to Joseph, and we will listen to him, and then I will make some remarks on his intervention. Please, Joseph. Thank you. Thank you, Massimo. And thank you for the invitation to participate in this fourth and final webinar. I'm very glad to be involved with my new friends and younger colleagues and be back in the game, so to speak. This is very fine moment for me. So thank you again for the invitation. I looked at the questions for the webinar, and I'm not going to answer any one of them individually, but I think my remarks will fall into two categories. First, some remarks, impressions about the crisis of recent weeks and months and what we have learned from it that has to do with ports and port cities and the maritime world in general. And then some ideas about what comes next, which of course is the speculative part. Well, first of all, what has shocked me the most about the crisis is the transformation of the port from being a gateway
into a fortress. Well, the main objective in many countries around the world was to bring up the drawbridge and close the gates, keep people out. This was no kind of selective quarantine. It reminded me of, in one sense, in 9/11, 2001, when the United States closed its airspace and 5,000 airplanes in the sky had to be brought down safely wherever they were, crossing the Atlantic, crossing the United States, crossing the Pacific. And it all happened safely. But then things reopened in 2, 3, 4 days. Not this time. Hundreds of thousands of people were stranded on ships, the people we don't see, the workers at sea, S-E-A, whom we do not see, S-E-E, the ones who are hidden away when we are passengers, but who are always there, hundreds of thousands of them, on cargo ships. Naval fleets were affected. The aircraft carrier Theodore Roosevelt in the Pacific, and the Charles de Gaulle in the Atlantic, with hundreds of sailors who were infected. And what has this done? It has added to the impression that the public has received in recent years from the news that strangers we don't want come from across the sea, migrants and refugees. So the port city is no longer a haven, but a place that turns its back on people who come from the sea, and everyone becomes suspect. I want to exaggerate to some extent because I think we've witnessed a cultural phenomenon that has some very negative implications, because what we need to do is reopen the port, reopen the seacoast, and reclaim its human and humanistic vocation. My second comment has to do with the ports as escape valves for commerce. A few ports performed a very dynamic role in allowing trade to flow when borders were closed, and particularly land borders where there were big backups. In the Netherlands, obviously Rotterdam, Antwerp in Belgium, in the United Kingdom, were critical in allowing containers to be unloaded and shipped inland. But this also posed a problem in the turnaround of containers because so many containers could not be unloaded. There was a shortage of containers to reload and send back to Asia. The whole system became very unbalanced. And obviously there were problems of conditions for port workers under these unusual sanitary conditions. And a sub-thought to this has to do with island states. New Zealand is maybe the largest example, although you could even say Australia. But I'm thinking also of archipelago nations. I live in France. I am reminded all the time of the French overseas territories and of the different conditions that apply in the island states, La Réunion and Mayotte. In particular, Mayotte has been in critical condition, Guadeloupe and Martinique, and access from France around the world to the maintaining the links with what is in effect an archipelago nation. France has the second largest maritime zone in the world. It claims the second largest maritime space.
it makes me ask questions about how other countries have coped with their offshore islands and what has happened to the island-to-island links that are normative in the supply chains in the Pacific, the Atlantic, and so on. Now, my third and final comment is about thinking of the future. There have been a lot of reports, comments in the press that we need less globalization. Globalization has taken a hard knock in this pandemic because of global supply chains. Well, I would submit that the people who think this way about globalization have not thought through what they are saying, because there is absolutely no way in a world where 80% of the people live in cities that we can survive without globalization. I don't want to get into an argument about what causes what. Is it cause or effect, which way or the other? It's too complicated. They are simply interdependent. We are dependent upon globalization if we're going to live in cities. Plain and simple, we have to make this work. And so I think this is why I was saying we have to learn how to reopen the doors and reconnect with the I would say even the pre-2008 phase, with before thinking within the Mediterranean. Obviously, it's the problem that came with the following the Arab Spring and then the collapse of Egypt and of Syria, what's going on in Africa and all the migratory flows within the Mediterranean world. This is our particular responsibility, but we need to keep port cities open as gateways. There is a second urge or aspiration from this crisis, which is more positive, and that is to live in harmony with nature. And here I think we have the response of environmentally sustainable seacoasts and ports. And this could be very positive, reducing, as you see in Marseille, reducing the pollution that comes from dirty fuels, the running of generators on ships that cause an increase in CO2. I mean, there are lots of things that probably can be done and can be accelerated. The problem is we're always stuck on questions of governance. Who controls? Who owns? Who benefits? Who loses? The concept of maritime culture, which I worked through in my book that you kindly mentioned, Cities and the Sea, was that decision makers developed a way in the pre-industrial, early industrial era of thinking about the land from the perspective of the sea, thinking collectively to find good solutions. My concern is that the complexity of dealing with the maritime environment, with the coastal zone, the number of agencies that are that have some kind of oversight. It's become so complicated that there is a lack of priority setting. People fight over money, people fight over jurisdiction, people fight over who's going to be responsible, who's going to take the risks. Whether the pandemic is an opportunity to repackage some of the governance, I don't know. But unless we deal with the governance question of accountability, democratic accountability, regulatory oversight, we're not going to get the
benefits that we want for the future. So those are my comments. I've tried to be brief. I apologize for not having PowerPoints, but when I left the OECD, that was one of the privileges that I could have in retirement, no PowerPoints. I'll enjoy listening and watching the rest of the discussion. Thank you. Okay, very many thanks. Joseph, for your speech. In my opinion, it's important that these webinars are organized in this way, very quick, with brief speech in order to have together to think about the matter, and I'm sure that we will have the occasion in the future to organize a more traditional conference with presentation and so on. I think that you touched very important points. And the first one is that in this moment, the ports are not seen the beautiful places as heaven, but a place where there is suffering, where migrants and refugees come, and so they are problematic places. The problem is that this crisis revealed the dark side of the globalization. So every problem has been declared in its gravity and its importance and its relevance for all the world. And this is, you said that the problem of globalization is strictly connected with the problem of urbanization. So we know that most of world cities, the world megalopolis, are on the sea and inside up to 200 kilometers from the sea. So most of people and most of poor people live in cities on the sea, in port cities, and this is an important question on which we have to reflect, to think. And the problem, so it's interesting to think about islands where the problem is quite different, and but it's very important that all the problems of our societies that are injustice, inequality, and not right distribution of richness. I think that this crisis has revealed all these problems. So we have to face them. It's not just the problem of the trade that are decreasing and so on. The problem is that the world is not a right world. And we have to work to change this also through our activities, our research, our studies. So many thank you. And I ask Roberto to take the floor and for introduce Horacio. And then we can have another round of Thanks, Máximo. Okay. Thank you. Un valor que hemos tratado en el último encuentro dedicado a Latinoamérica, en donde hicimos una serie de opiniones referidas a distintas zonas de América y sus condiciones en donde el COVID estaba dejando huellas bastante significativas, estaban marcadas por un aspecto que recién se citaba y que en el caso de Latinoamérica siempre es tan central, como es la gobernabilidad. Uno de los aspectos que el COVID ha dejado como huella principal dentro de nuestra región, Latinoamérica, es el acentuamiento de la dificultad o la vulnerabilidad sobre nuestro continente. Un evento que por otra parte tiene raíces ya históricas respecto a lo que significa
estos estados como procesos de regeneración permanente, de reorganización permanente y de prácticas que buscan solucionar contingencias graves respecto a cómo producir una vida más estable. Ahora bien, estos momentos se han dado justamente para hacer aún más inestables los procesos en los cuales nuestro continente vive. Es así que en las discusiones y presentaciones que ocurrieran en el tercer webinar dedicado a Latinoamérica, fue bien interesante el planteo de presentar una serie de temas que reflejaran cómo la dificultad puede ser también un valor de estímulo para llegar a objetivos. El caso de la Antártida fue presentado como parte de una zona continental presente dentro de la geografía americana, a partir de una serie de puntos portuarios. Más de 50.000 personas habitan, nos explicaba la experta Victoria Nubiala en aquel encuentro, 50.000 personas viven en estado de aislamiento, de alguna manera, con extremas situaciones geográficas y ambientales, y sin embargo potenciando temas de índole científica, de propuestas de investigaciones estratégicas sobre futuros. Trabajamos sobre ideas relacionadas con la costa del Pacífico, reflexionando sobre las problemáticas sísmicas que ponen contingencias de complejidad a la región, inclusive con tsunamis que han destruido todos sus frentes de costas portuarias, pero que sin embargo han establecido una potencialidad permanente de transformación. Fue el caso también de Panamá, en el canal, la construcción casi de soluciones estratégicas globales en la modalidad del movimiento, generando una transformación territorial trascendente dentro de un circuito que hoy pasó a ser una de las claves del comercio internacional, pero a través de procesos complejos en esos objetivos logrados. La Cuenca del Plata, como temática clave dentro de la región, teniendo en cuenta que aún en procesos de cambios permanentes, la hidrovía y la cuenca central de América representa un territorio de naturalezas excepcionales en términos de las visiones futuras de la sustentabilidad regional. Así como todo el Frente Atlántico presentó en el caso del Puerto de Santos una visión de potencia, desarrollo y economías singulares entre la logística, la industria y las sociedades habitantes de esa región de Brasil. Es por ello que me interesaba presentar este escenario de circunstancias con la cual la gobernabilidad de procesos de dificultad, complejos procesos de reestablecimientos de modelos y de cambios y de transformaciones continuas que Latinoamérica vive, a partir de 5 casos, como lo hicimos en el anterior webinar, que al mismo tiempo de marcar dificultades y problemáticas complejas, marcaban estímulos, logros, objetivos y consecuencias positivas. Marcado esto en términos de una época que también nos presenta nuevos desafíos como el actual. El actual modelo de gobernabilidad, que está bastante también en crisis en el mundo, en Latinoamérica presenta también procesos de discusiones vinculados tanto con procesos del actual estado de situación de la pandemia, pero también, que afecta bastante a la región, y en este momento, en momento crítico también, pero también en sus procesos de desarrollo económico, de la búsqueda de sustentabilidades entre las condiciones de las economías y las condiciones regionales y de las ciudades que las constituyen. Por lo tanto, es un interesante momento para pensar el futuro bajo estos parámetros de vulnerabilidad pero transformación, vulnerabilidad, dificultad, pero también estímulos y búsquedas de objetivos de trascendencia para saltar a un estado más estratégico frente a las problemáticas que nos afectan. Me parece, realmente quiero presentar a una
visión muy ilustrada sobre las problemáticas de América, como es la de Horacio Terraza. Horacio Terraza es un especialista muy importante para la región, dedicado durante muchos años desde el Banco Interamericano de Desarrollo a generar políticas y visiones sobre lo que él se denominaba una iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles, y que fuera una marca clave dentro de los procesos de cambio y de reorganización de las políticas urbanas e infraestructurales, sociales, para América Latina. Y en estos momentos es el especialista urbano principal para la región de América Latina y una de las voces más influyentes del Banco Mundial, cuyo trabajo se centra en ciudades, infraestructura urbana y resiliencia. Horacio, quiero darte la palabra sabiendo de la importancia de tu palabra, de tu conocimiento y de tu influencia para todos nosotros, y un orgullo tenerte en este encuentro de Rete. Muy buenos días, buenas tardes para todos. Muchas gracias, Roberto. Fuiste muy generoso con tu presentación. Estoy muy agradecido de estar acá, a vos, a Rinio, a Máximo, a Gaia, a todos. Y creo que dijiste una frase sumamente interesante que la verdad resume muy bien lo que es el espíritu de la presentación que voy a dar. Es el tema de vulnerabilidad y transformación. Y que creo que ahora van a ver por qué en eso se basa, me parece, todo el concepto, al menos de la agenda que yo estoy impulsando en Latinoamérica, en el banco, bueno, y a nivel global también, ¿no? Así que les quiero compartir, ténganme paciencia, voy a intentar acá compartir mi presentación. A ver, Gaia, si me das el permiso para hacerlo, o Máximo, no sé. Okay, you are host now, Horacio. Bravo. Ok. Can everybody see it? ¿La pueden ver todos? ¿Pueden ver la presentación? Vale. Bueno, creo que sí. Voy para adelante, entonces avanzo. Entonces déjenme empezar, por lo menos es una presentación, la voy a hacer en 15 minutos, es larga, pero la voy a tratar de hacer bien dinámica. Y déjenme contarles un poco por qué el contexto de todo esto. El mundo, hoy la población urbana del mundo es 4.2 billones, es un 55% del total. Al año 2050, estamos hablando de acá 30 años, vamos a tener 2.5 billones de residentes urbanos más. Esto es una India y una China con la población de hoy más en 30 años. El 90% de este crecimiento que vamos a tener en el mundo urbano se va a dar en Asia y en África. Y en África va a ser particularmente notorio, como vemos acá en el gráfico, ¿no? Y ¿por qué esto es importante? Bueno, estos son datos que todos sabemos, ¿no? Es muy importante porque el 80% de la actividad económica global se genera en ciudades, porque el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero se producen en ciudades y el consumo de combustible también se realiza en ciudades, porque tenemos casi 1 billón de habitantes que viven en asentamientos informales, y esto quizás es para donde va el tema, lo que quiero remarcar, y donde vemos también en que el área construida que hemos tenido durante los últimos 20 años aproximadamente, el área construida es más de un 50% del crecimiento de la población. El tema es que este crecimiento que hemos tenido se ha dado en estas condiciones, con una urbanización muy rápida, no planificada, y con muy poca capacidad de los gobiernos para planificar y para controlar el crecimiento y controlar la planificación, hacerle el enforcement, como se dice en inglés. Este es uno de los principales problemas. Entonces, hemos llegado a encontrarnos que tenemos 1/3 de la población mundial que hoy vive en asentamientos informales, en el sur global, y si miramos el caso particular de Latinoamérica, vemos que tenemos, inclusive los niveles de urbanización son mayores, tenemos 3/4, un 75% de la población, 80% de la población casi que vive en zonas urbanas,
con un 60% de los pobres y un 50% de la gente viviendo en extrema pobreza viviendo en ciudades, pero también en una región sumamente no equitativa, ¿no? En donde nos encontramos que los precios de la tierra servida con servicios son de los más altos del mundo, y 4 de las 10 ciudades que son más unaffordable, ¿no? En las que es más difícil vivir económicamente, se encuentran, de hecho, en Latinoamérica. Es una región con terribles inequidades a nivel de infraestructura, con un 21% de la población con serios problemas de provisión de infraestructura, como vemos, 9% carente de agua potable, 15% carente de saneamiento. Y si vamos a valores de saneamiento, de tratamiento de líquidos cloacales, es un 80% que no se trata directamente. Tenemos un 32% de déficit habitacional, y el gap de capacidad de pago para vivienda en Latinoamérica es el doble que a nivel global. Y se necesitarían aproximadamente 20 años de inversión de 110 billones por año, un 2% del GDP de la región, si queremos verdaderamente cubrir ese gap. Y para peor, es una región terriblemente violenta, en donde tenemos 28 homicidios cada 100.000 habitantes, cuando la media global es 5.1, y tenemos entre ellas de las ciudades más violentas del mundo, en donde si ven el promedio regional es 28, tenemos muchas ciudades que están arriba de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y esto tiene un gran impacto en la calidad de vida en las ciudades, como se pueden imaginar. Y por otro lado, tenemos una densidad promedio relativamente alta, pero sin embargo no hemos sido capaces de tomar los beneficios de la aglomeración, ¿no? De los efectos de aglomeración en las ciudades. Y tenemos, somos macrocefálicos por excelencia, en el sentido que tenemos 54 de estas aglomeraciones urbanas que son multiciudades, y tenemos 40% de la población de toda la región que vive en esas 54 áreas. Y encima de esto, tenemos 7 de los países con mayor nivel de exposición a zonas de riesgo, que tengan más de 3 áreas de riesgo, y 15 de los 60 países también con más de 2. O sea, es una zona de altísimo riesgo. Y por supuesto, los más vulnerables son los que están más expuestos a todos estos riesgos de lo que estamos hablando. Entonces, cuando les hago este cuento para hacerles entender la condición, es que verdaderamente nos damos cuenta que donde tenemos que poner el foco nosotros como institución, y creo que tenemos que poner el tema en agenda de todos nuestros países en la región, es cómo trabajamos los asentamientos informales de acá a futuro. ¿Cómo hacemos para urbanizar y para proveer calidad de vida a los asentamientos informales? ¿Y por qué? De vuelta, porque tenemos que los habitantes son los grupos más vulnerables en el corto y en el largo plazo. Son siempre los que sufren más. Y esto, la verdad que hay muy pocas ciudades en Latinoamérica que tienen datos, pero si alguno pudo ver los datos de Buenos Aires es muy interesante el trabajo que está haciendo, está presentando los datos, la ciudad que tiene los casos de contagio y de muertes en asentamientos informales y en la ciudad formal. Y hasta hace muy poquito era el doble de casos de contagios en asentamientos y de muertes que en el resto de la ciudad formal. Es la única ciudad que está levantando esa información, que sería tan importante para todos nosotros. Pero por otro lado también los asentamientos informales están muy conectados con el resto de la ciudad. Esta gente sale a trabajar por el resto de la ciudad todo el tiempo, y obviamente pueden ser factores de contagio. Y obviamente necesitan, por las características urbanas mismas, necesitan una solución específica, hecha a medida. Acá no van a valer el mismo tipo de soluciones que conocemos para el resto de la ciudad. Como vemos, la población en asentamientos informales en los países de Latinoamérica es muy alta. Dijimos que en un promedio estaba en un 25, en un 30%, pero como vemos en muchos países está al 30% o muy por encima del 30%. Y los principales problemas que tenemos, por supuesto, son hacinamiento, son falta de servicios de salud, gran exposición a la violencia, obviamente, como estábamos diciendo, falta de acceso a agua potable, a servicios sanitarios en general, limitado acceso al transporte, y también, de alguna manera, aislamiento del resto de la ciudad. Y lo que estamos viendo de los cálculos que hacemos es que si no se toman medidas rápido, por lo menos sin saber los resultados de las medidas económicas que están sucediendo hoy por hoy, sabemos que entre 25 y 35 millones de pobres que habían logrado salir de la pobreza en Latinoamérica en los últimos 20 años pueden volver a caer debido al COVID.
Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Y qué es lo que proponemos desde el banco? Proponemos estos 5 pasos. Primero es como subir nuestra apuesta, ¿no? Tener una respuesta un poco más, con un poco más de alguna manera, de value added, ¿no? Más challenging. Hacerla por fases, hacerla de vuelta a medida, como había dicho, incluyendo elementos de tecnología y basada en la experiencia que el banco verdaderamente trae de todo este tipo de pandemias con las que hemos trabajado en las últimas décadas. Entonces, ¿en qué se basa? No voy a entrar en cada uno de los puntos, pero sí los temas que son clave para nosotros. Es de vuelta, cuando hablamos de asentamientos informales, es volver a incluir el tema de vivienda en la agenda. El tema de vivienda es como que se trata, en muchos casos se ha venido tratando separado del tema de asentamientos informales y la urbanización de asentamientos informales. La vivienda tiene que volver a estar al centro. La mejora de la calidad de la vivienda. Esta vivienda se ha convertido en el elemento de frontera en la batalla contra el COVID y necesitamos que la gente tenga vivienda de calidad nuevamente. Es necesario volver a proveer infraestructura básica, que es algo que hemos venido haciendo hace mucho, pero ahora volver a ponerlo en la agenda, agua potable y saneamiento, servicios de salud, servicios de educación, volver a pensar en crear grandes espacios públicos, cómo generar trabajo en el corto plazo mediante la reactivación económica, y este es el gran plan. Nosotros creemos que la urbanización y el trabajo en vivienda de los asentamientos informales va a crear muchísimo empleo y va a ser uno de los mayores engranajes de la recuperación económica post-pandemia. Cómo trabajar con mejorar el uso del suelo y cómo conectar a estas áreas con el resto de la ciudad. Cómo conectarla físicamente y cómo conectarla con los medios de transporte. Y bueno, tenemos una estrategia que hemos desarrollado en un corto plazo, tiene más que ver con cómo creamos algún tipo mitigamos los efectos de la pandemia y cómo trabajamos en mejorar el empleo a corto plazo, pero a largo plazo, como decía, esto tiene que ser hacer más planificación urbana y lograr su enforcement, trabajar en políticas de vivienda y en infraestructura básica. Verdaderamente incluir esto como venía diciendo. Entonces, déjenme contarle algunos ejemplos en los que estamos trabajando para que entiendan cuál es la idea. Y voy a hablar de 2 proyectos o 2 proyectos y medio para que se den cuenta de qué estamos hablando. Este es el barrio 31 en la ciudad de Buenos Aires, que Roberto lo conoce muy bien. Es un barrio de alguna manera emblemático, es un asentamiento informal en plena ciudad de Buenos Aires, como lo pueden ver. No sé si pueden ver acá mi cursor, pero es esta área en que está metido entre el puerto de la ciudad de Buenos Aires, el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, el aeropuerto local, una de las principales terminales de trenes de la ciudad de Buenos Aires. Y como ven, los tracks, los andenes de las vías de tren, lo mantienen aislado del resto de la ciudad a este asentamiento. Este asentamiento tiene 40.000 personas, un asentamiento muy, muy importante, en el que la ciudad y el banco ha financiado un proyecto de urbanización de este espacio que ya hace como 3 años en los que estamos trabajando. Y el gobierno de la ciudad tomó en su momento una decisión sumamente importante de verdaderamente comenzar a trabajar en su urbanización. ¿Y qué es lo que quiere la ciudad? Y lo que nosotros apoyamos en su momento es volver a darle la misma calidad de vida a esta gente que tiene el resto de la ciudad. Que tengan exactamente las mismas oportunidades y la misma calidad de vida. Entonces, cuando vemos cuánta gente tiene completa la escuela secundaria, en el resto de la ciudad de Buenos Aires 72%, en el barrio 24%. ¿Cuántos tienen seguro de salud? 81% en la ciudad de Buenos Aires, 26% en este barrio. ¿Cuántos tienen un ingreso formal? 75% en la ciudad de Buenos Aires, 36% en este barrio. Entonces la idea fue cómo trabajamos estos aspectos, y la ciudad tuvo una muy buena idea, de vuelta que nosotros hemos apoyado desde el principio, que es trabajar de esto de manera holística, trabajar cada uno de estos aspectos que tienen que ver con el hábitat, con la educación, con la salud, con la creación de empleo, etc. Y este proyecto ha comenzado hace tiempo y ha logrado grandes avances en muchos de estos campos, como es el mejoramiento de viviendas, mejorando el aireamiento de las mismas, mejorando el espacio público, mismo sus calles. Estas eran imágenes antes del proyecto, estas son imágenes posteriores al proyecto. De vuelta, esta es una imagen previa a la incorporación del proyecto en el área central. Esta es una segunda imagen en donde se han incorporado espacios públicos, se incorpora infraestructura básica, nueva vivienda, mejoramiento de vivienda en estos casos, y donde se incluye la vida cultural, y donde ha tenido quizás una obra icónica, que es, como ven en este baldío, en esta carga de contenedores,
se ha llevado el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, se ha construido en el asentamiento informal. Y se ha construido un nuevo sistema de vivienda, como pueden ver. Estas son nuevas viviendas, son más de 1000 viviendas. Este es el nuevo ministerio, nuevo espacio público, y como pueden ver acá, perdón, se ha llevado hasta el sistema de bicicletas públicas compartidas. Se ha trabajado en usos mixtos nuevos, y bueno, ahora les voy a mostrar algunas imágenes para que tengan una idea de qué estamos hablando. Esta es la manera en la que la ciudad piensa en cómo hacer para incorporar. Si ven, inclusive, se han incorporado sistemas de transporte público, abriendo una vía principal transversal al nuevo barrio, una vía que no existía. Y este quizás es el proyecto uno de los más ambiciosos en términos de espacio público y comunicación, que por momentos ahora durante la crisis ha entrado en un descanso, pero no se saca del proyecto, esto se quiere hacer, y es este gran espacio público elevado para que la gente del asentamiento pueda tener acceso, pueda ser un acceso público inclusivo que le comunique con el resto de la ciudad. Entonces, en aquel momento, cuando esto fue planeado, la ciudad ya tenía un nuevo centro de salud, quería construir 2 nuevos, están esos 2 centros de construcción, y van a ver algunas de las imágenes de esos nuevos centros construidos. Pero lo más importante es que hizo la ciudad, ahora que se encontró con el impacto del COVID, como decía, tan alto. ¿Y qué es lo que la ciudad hace en este asentamiento informal? Ha creado verdaderamente una estrategia específica para esto. Y acá pueden ver la parte de viviendas mejoradas, las nuevas viviendas, el ministerio. Esta es una foto desde el otro lado del asentamiento. Y la verdad que la estrategia, como decíamos, mantiene los mismos aspectos, sigue mirando los 5 aspectos que hablábamos de esta visión holística, ¿no? Infraestructura, hábitat, salud, desarrollo económico e información. Y no voy a entrar en lo mismo, pero bueno, vemos varios de los espacios ya terminados, avanzados, con el Ministerio de Educación, con las nuevas viviendas, con los nuevos centros de salud en el barrio, con una alta actividad económica donde se ha formalizado muchísima de la gente que trabajaba en comercios, donde se ha llevado la ciudad hacia el barrio también, con bancos y con nuevos restaurantes, inclusive un trabajo muy fuerte y participativo con la población. Esto le ha permitido armar una estrategia específica para la pandemia. Y esta estrategia tiene que ver con estos 6 puntos, que es cómo comunicar e informar mejor, cómo tomar cuidado de las poblaciones en riesgo, de los adultos mayores, dónde llevar a los adultos mayores para aislarlos, cómo coordinar el sistema con el sistema de salud existente en la Ciudad de Buenos Aires, la detección precoz de los casos, cómo mitigar los efectos, cómo determinar cuáles son trabajadores esenciales y poder permitir que estos entren y salgan del barrio, y cómo mejorar las estrategias específicas que existían para el barrio. No voy a entrar obviamente en todo esto. Lo que quiero decir es que es un sistema mejorado urbano. El trabajo que hizo previo en la ciudad le permitió crear esta estructura para mitigar los efectos, y que ha bajado desde que se tuvo el primer caso y creció el pico en el asentamiento, ha bajado notoriamente en la ciudad en las últimas semanas. Y esto de vuelta es gracias a haber podido incorporar el barrio a la ciudad. Y esto les quiero contar muy brevemente también otra metodología que estamos utilizando para trabajar en asentamientos informales y ayudar a las ciudades, quizás en un estadio previo a esto que estoy contando en la Ciudad de Buenos Aires, es cómo identificar dónde son las áreas prioritarias dentro de los mismos asentamientos, y cómo puedo montar un sistema de monitoreo que me ayude a trabajar con la comunidad. Y lo que hemos hecho es trabajar, nosotros en varias de estas ciudades hemos generado imágenes mediante drones y Street View, con las cuales las combinamos. Tenemos un mapa aéreo de la ciudad y de imágenes de cada una de las viviendas, y lo combinamos con información censal que tuviéramos o con nuevas encuestas que estamos haciendo. Y les muestro esto para qué. Les muestro el caso de Colombia, donde teníamos el censo 2018, teníamos información sobre 10 millones de viviendas y 3 millones de viviendas en áreas rurales, y lo que hicimos fue crear un índice formado por estos indicadores, que son indicadores que tienen que ver con la vivienda, en muchos de ellos de ver cuál es el nivel de hacinamiento, cuál es el acceso a los servicios, electricidad, agua, etcétera, cuántos tienen internet, y otros con la vivienda, con el hogar en sí, que tienen que ver con las edades de cada una de las personas que viven en el lugar. Y lo aplicamos a la ciudad portuaria de Cartagena, ¿no? Y lo que hicimos es ese índice
dijimos, bueno, ¿dónde se encuentra, si tenemos que agrupar ese último índice, el 40% más vulnerable de todas esas viviendas, la totalidad de las viviendas de Cartagena? Bueno, ese bottom 40, el más vulnerable, son las imágenes que tenemos en rojo. ¿Y qué hacemos si queremos tener el 10%? Bueno, ahí podemos ir a cada una de las manzanas donde identificamos cuál es ese 10% más vulnerable en términos de ese índice que hablábamos COVID. Pero también lo que hicimos fue analizar un barrio en especial, que es el Pozón, en donde, como lo vemos, es un asentamiento informal sumamente vulnerable. Y lo que hicimos es ir manzana por manzana, pueden ver cada uno de los polígonos son manzanas. Lo que hicimos fue detectar a cuáles de esas manzanas no tienen conexión a agua potable, por ejemplo, son las azules. Y imagínenselo esto como capas de GIS. Y lo que hicimos es muy sencillo, le pusimos encima, bueno, ¿en cuáles de estas manzanas tenemos más de un 15% de población arriba de 64 años? Y encontramos cuáles son las manzanas que se superponían. Hicimos lo mismo para analizar en cuáles tenemos hacinamiento en términos de más de 3 personas viviendo por habitación. Y bueno, encontramos la misma superposición, ¿no? Los polígonos púrpuras que se superponen con los azules son aquellos donde tenemos. Y este es el segundo de hacinamiento, perdón, el otro era más de un hogar por familia, por vivienda, este es más de 3 personas por cuarto. Hicimos el mismo ejercicio, lo superpusimos con el agua y esto es lo que encontramos. Y lo mismo hicimos con acceso a Internet. ¿Cuáles son las manzanas que tienen menos de un 50% de acceso a Internet? Bueno, son las celestes claritas, y lo superpusimos con aquellas manzanas que tienen más de 40% de los habitantes en edad escolar. Y encontramos estas manzanas también donde hay la superposición. En definitiva, lo que intentamos hacer fue identificar cuáles son las manzanas más vulnerables teniendo en cuenta todos estos índices, ¿no? Y estas son las que hemos encontrado. ¿Qué queremos que esto sea una herramienta nada más que de asistencia para el municipio, para que sepa ir a qué manzanas, y lo tenemos con nivel de granularidad por casa, que no lo damos por una cuestión de diseminación de la información, pero tenemos por casa, por numeración, no con nombre y apellido, pero sí con numeración, sabemos a cuáles debe ir el municipio para mirar estos temas donde hay por lo menos mayor vulnerabilidad en términos de datos. Y lo mismo lo hicimos en Lima, en Perú, hicimos lo mismo en San Martín, que acá cubrimos casi toda la isla, lo hicimos en Indonesia, en Padang, y lo hicimos en Asunción, en Paraguay, donde el caso es mucho más interesante porque estamos trabajando en un proyecto específico para la urbanización de unos asentamientos informales que existen en la área que ven recubierta por el polígono rojo. Pero lo interesante es que acá, como no teníamos información censal, estamos haciendo ahora, esta semana se está haciendo, mientras estamos hablando, una encuesta que tiene que ver, sí, con indicadores específicos de COVID y que le hicimos en conjunto con la gente de salud del banco, de protección social del banco y por supuesto, el Ministerio de Salud de Paraguay. Entonces, los resultados de esto van a ser sumamente interesantes, y lo que estamos haciendo es lo subimos todo esto a una plataforma de libre acceso global en la cual cada una de las ciudades puede acceder y utilizarlo. ¿Cuáles son las características del proyecto de Asunción? Que estamos en un momento de diseño y que Roberto también lo conoce. Bueno, esto tiene que ver con, es un área grande, muy significativa de asentamientos, donde va a haber una activación social, una ambiental y una económica. Y acá, para que tengan idea, que es el mismo concepto de lo que hablábamos en el barrio 31, ¿no? Queremos que esto sea el motor de recuperación económica, un motor de empleo, pero se va a mejorar el mercado inmobiliario en el área, generación de plusvalías, analizar el tema de cuál va a ser el impacto económico generado por los asentamientos en el lugar, una activación social importante, ¿no? Con nuevos espacios públicos, nuevos estándares de vivienda. Lo mismo para la activación ambiental que tiene que ver con espacios verdes, con la reserva natural que hay que proteger que hay enfrente, la biodiversidad. Y acá es donde ven el área básicamente del proyecto, es un área muy significativa, como les decía, que esto es un área construida, y acá es un espacio verde importante. De vuelta, no me voy a meter en detalle, pero esto tiene un canal de comunicación con el Centro Histórico de Asunción, es una pieza clave dentro de la organización urbanística de Asunción. Así que bueno, muchas gracias, paro acá, fue mucha información, pero quería contarles más que nada eso, qué importante es para nosotros volver a pensar en cómo urbanizar y dar una solución al problema de los asentamientos informales y que la gente tenga una calidad de vida adecuada, se puede transformar en el motor económico de la recuperación. Gracias. Horacio, muy
Muy sensible tu tema, así planteado, porque explica una circunstancia que Rete como organización está intentando, y es muy coincidente, trabajar en Latinoamérica creando una conciencia de desarrollo muy análogo a lo que ya has presentado, en donde hay una condición muy especial y muy diferente, obviamente, en los casos europeos a los latinoamericanos, es que tú has explicado bien el caso de Buenos Aires, el caso de Asunción, el caso de Cartagena, se podría hablar también de casos como en Ecuador, en Perú, en Brasil. La relación de las áreas portuarias con la ciudad tiene una interfase en la cual paradójicamente la dificultad social se ha establecido, pero al mismo tiempo se han establecido economías de alto valor agregado, ¿no? Los grandes centros de desarrollo económico, como centros financieros, centros de actividad logística, industrial, también. O sea que son enclaves, paradójicamente, de puerto-ciudad en Latinoamérica, donde los desequilibrios urbanos, territoriales, son más manifiestos. Se muestra la relación internacional, la exportación, la trascendencia del movimiento económico en las áreas portuarias, la dinámica económica de centros urbanos patrimoniales, inclusive localizados allí, y por otra parte, zonas de pobreza dura instalados simultáneamente. Nosotros dentro de Rete hemos calificado estas áreas y las estamos trabajando también como nodos avanzados, en los cuales estamos creando inclusive trabajo de investigación, propuestas, desarrollos de ideas, en los cuales nos hace una enorme atracción esta ponencia tuya, porque claramente establece canales que Rete necesita transmitir, colaborar, participar, y el Banco Mundial quizás sea una guía muy interesante en este sentido por los aportes que nos has hecho y nos has dado como una visión en la cual es paradójico que la mayor potencialidad y riqueza de las grandes urbes latinoamericanas tienen superpuesta estas interfaces de alta dificultad, vulnerabilidad y crisis, como las que tú también has expuesto. Por lo tanto, desde Rete queda abierta claramente con Riño y con Máximo y con Carola, estamos viendo una cantidad de ideas respecto a cómo reinterpretar estas problemáticas. Y nos has dado una guía muy interesante del banco que está trabajando como para comprender y también desarrollar prácticas directas, ¿no?, sobre estos temas. No podría coincidir más verdaderamente, Roberto. Digo, si lo pensás, como bien decís, de los ejemplos que estaba mostrando, todos estos barrios están sobre los puertos. Creo que es un tema sumamente sensible. Hay muchísimas ciudades más, como decía. Digo, yo elegí estas dos, pero debemos estar trabajando al mismo tiempo en 10 ciudades similares. En Porto Alegre estamos trabajando en lo mismo. En el puerto de Santos estamos trabajando en lo mismo con el Estado de Sao Paulo. Me interesaría mucho poder trabajar con ustedes y pensar este caso específico, ¿no? La vulnerabilidad cercana a los mayores puertos de cada uno de nuestros países, ¿no? Digo, Cartagena es el puerto más importante de Colombia. Porque nos hemos acostumbrado mucho, y con esto quiero dar la palabra luego a Carola Hein y a Máximo para que recomiencen de alguna manera esta posición. Nos hemos acostumbrado mucho que las áreas portuarias sean los lugares donde en el momento de reciclarse o de tratar estos temas, piensen en términos de museos, de áreas comerciales, de turismo, de economías modernas, ¿no?, respecto al futuro. Y está muy bien. Pero también es cierto que los procesos de gentrificación, en los cuales se ha planteado tantas veces, están ocultando y no transformando problemáticas de crisis como la que tú también has expuesto, y que cuando trabajamos estos temas en Latinoamérica y con la cantidad de expertos que tenemos hoy en Chile, en Brasil, justamente en Costa Rica, en Asunción y demás, estamos viendo que estos temas son claramente
claves para entender la relación ciudad-puerto de una manera mucho más real, mucho más evidentemente eficiente que aquellas que piensan en un problema de waterfront, ¿no es cierto? Solamente. Exacto. Bueno, muy bien. Veo que está Carola Hein, a la cual le damos la bienvenida y puedes dar tu conferencia retomando o el inglés o el italiano, Carola, como te parezca mejor. El sonido, Carola, el sonido. Sí, gracias. Gracias. Thanks a lot for the introduction. I'm going to do it in English, so trying to summarize all the various languages. I think your last point was very well taken. We have to get away from the pure waterfront discussion to a much more comprehensive investigation of the port city ecosystem. I just tried to share my screen, but it's locked. Otherwise, I could have shown you one of the projects that my students are just working on. So if we come back to all the information that we've had throughout the meeting, so starting from what Joseph was talking about, what's the role of the people in the port city ecosystem? What's the role of nature? And we are looking at, on the one hand, a local system, a spatial system, various governance systems, as Joseph just pointed out, but they're all at different levels interconnected globally. And that globalization is important, as Joseph pointed out, is also clearly seen through the spread of the COVID virus itself, because we just can't seem to stop it. And even if it gets out of New Zealand, just two tourists coming back in will bring it back into the country. So the main point, and I think that's also in our conversations always tricky, at this one point we're talking about what does the port need, what does shipping need, and at the other hand we're talking about also what Horacio was showing us, what does the city need? So the challenge right now is really to rethink the ecosystem of the port city and its integration. And I think one of the elements that came out of our, the second of the meetings we had, the second of the webinars we had, was this idea that we have a chance to go beyond that we have a post-normal situation. And I just thought I'd show you this little image now that I have access to sharing. I won't keep it long, but the idea is that there is much more than a pure interface. There's not one line of port and city interacting or one line of water and land interacting. We are really dealing with a much more complex system where we've also just now heard about different water relationships, coastal relationships, and all of this is overlaid in a palimpsestic manner, and that's what we actually have to be thinking about. So we need to recognize it on the one hand, to map it, and actually also to use it as a foundation for spatial design, which is what this particular student, Lukas Höller, is doing with this project. And we have to then think about what all of these developments mean for diverse ports, for existing port cities, for new ports or port cities being created as a result of the Arctic Road opening up and all of these developments. But coming back to the Rete seminar, the second one that we had, where we discussed on whether we are now in a post-normal situation, it's quite fascinating to see that on the one hand, all our speakers, Vicente, Esteban, Fernando Puntigliano, Roberto Rocco, and all the others, talked about the idea that we should be able to use the situation to overcome it and to address many of the socioeconomic, sociocultural problems that we're currently facing, and to actually rebuild port-city relationships. Whether it is in Valencia, whether it's in Montevideo, there are many of these different situations where people have long talked about the need to reconnect port and city, where there's an opportunity now to do it. And yet
I think the last couple of weeks with cities and ports reopening, we don't really see it happening. So I think one of the questions that we are facing also for Rete is to find out what are the methods that we can use, what are the actions that we can actually take to create this awareness and to make sure that we build upon the opportunity that has become now, because at the point in 10 years when we are facing climate change more extensively, we really have to be able to get something done. So one of the things we even may want to invite this group to talk about in whatever language, English, Italian, French, German, whatever, Spanish, we might want to think about what can those of us who are in architecture and planning schools do to train the new generation of design professionals. What can people do who train political scientists or who train governance specialists or water managers? How can we make sure that these different approaches and disciplines are embedded in education, embedded in the situation of the people who actually work on these to, well, sorry, Massimo, you just caught me off guard here. I have no idea how I make Gaia host again, but I'm going to try to do that. Make host. Okay, I've made Gaia host again. So the point is, Thanks. How can we come up with strategies to influence the people who are able to make changes, either the younger generation, the educators, the governance, people in charge of governance, the policy makers, to realize that the relation between port and city, and not just on the waterfront, but throughout the entire port city region, needs to be strengthened again. And in that light, I just would like to remind everybody of the last Portus Plus issue on port city governance, which exactly tried to deal with this approach, thinking about thresholds broader than the waterfront issues, thinking about addressing the entire port city region. And maybe to conclude my small little intervention and comment here is to say Portus Plus is again open. We have an open issue. We're always looking for additional contributions. So anybody who would like to capture also the discussions that we've had now, please send me an email and we'll see how we can get it into either the next or the issue thereafter, or depending on what it is, into Portus. So thanks a lot, and I'll hand it back to Massimo. Ok, grazie. Allora, per essere ecumenici nel linguaggio farò la chiusura in italiano, così abbiamo avuto tutte varie lingue, manca il francese, la prossima volta ci sarà anche quello. E volevo sottolineare il tema della vulnerabilità, perché penso sia quello che, come dicevo, è stato evidenziato da questa crisi del Covid. La vulnerabilità che ovviamente è stata più forte nei paesi più fragili e è stata già quasi assorbita nei paesi ricchi come i nostri, certamente situazioni di sofferenza, ma che vengono assorbiti. Penso sia importante, e questo poi è emerso, l'ecosistema porto-città di cui parlava Carola, guardare da un lato alla regione portuale e alla città e alla regione urbanizzata retroportuale da un lato, dall'altro guardare proprio al mare. E in questi giorni, tra i tanti webinar sul Covid e l'impatto del Covid, ho partecipato a molti webinars del cluster marittimo, dello shipping, e quindi la trasformazione, le rotte, il crollo del traffico passeggeri che si è praticamente quasi annullato, trasporto locale sta ricominciando qui nel nostro mar Mediterraneo, mar Tirreno, però ovviamente le crociere sono tutte sospese e il shipping per il commerciale si riduce del 30, 40, anche 50%. Questo in realtà
va misurato, e quindi l'importanza degli indicatori e tutti gli indicatori di vulnerabilità che la World Bank utilizza. Anche noi abbiamo lavorato molto su indicatori di vulnerabilità sociale, in particolare nella Repubblica Dominicana, nei barrio, e penso siano molto importanti. La costruzione degli indicatori dovrà essere in funzione del modello di sviluppo che noi proponiamo. Quindi sarebbe interessante, lancio questa sfida ai colleghi, di un lavoro su indicatori di sviluppo degli ecosistemi porto-città, perché penso che siano ecosistemi urbani, territoriali, marittimi molto particolari, che però possono essere molto interessanti per poi ampliare questa analisi al resto diciamo, dei sistemi urbani. Quindi lavorare insieme su indicatori di sviluppo degli ecosistemi porto-città, indicatori di vulnerabilità che siano poi in funzione dello sviluppo che vogliamo, lo sviluppo che non dovrà essere necessariamente crescita, ma invece sviluppo che migliora la qualità di vita delle persone, quindi non maggiore consumo, anzi consumi più razionali verso un'economia circolare. Carola sempre ci invita a riflettere sul post-oil, sull'energy transition. Ecco, questo penso che possiamo fare insieme, lavorare su indicatori per un diverso modello di sviluppo degli ecosistemi porto-città. Volevo concludere ringraziando tutti quelli che hanno partecipato a questo ciclo di webinars, rafforzare l'invito di Carola a partecipare alle call molto importanti di journal di rete Portus Plus, in cui Carola come editor sta facendo un grandissimo lavoro di crescita del journal, e poi ricordare anche che con Portus, che invece è il magazine di rete, vorremmo raccogliere i contributi su questo tema del post, after, during and after the Covid-19, per pubblicarli poi nel numero che verrà presentato a ottobre, durante l'incontro internazionale che avremo come rete a Livorno. Quindi, Carola, quindi grazie a tutti. Se non ci sono altri interventi, Roberto, Carola, concluderei e saluterei tutti, e a presto, rivederci. Grazie molto. Roberto, tu sei mute. Una conclusión, quisiera el saludo de Convitz y del profesor Convitz y de Horacio Terraza, si pueden hacer su cierre en 2 minutos para dar su despedida. Por mi parte, Horacio, muchas gracias a todos, sumamente interesante, y quedamos en contacto, tanto lo que decía Roberto como Máximo, para ver cómo podemos trabajar más en conjunto. Me interesa mucho este tema de pensar el ecosistema puerto-ciudad en el marco de los asentamientos y la altísima vulnerabilidad social que existe. Así que de vuelta, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias, Horacio. Profesor Convitz. And the same for me. I hope to continue to engage in these discussions in written or in oral form. And someday travel will be easier and we can do things together in a port city. Thank you very much for inviting me. Thank you. Carola, Máximo, profesor Convitz, Horacio Terraza, muchas gracias. Un saludo de parte nuevamente de Rinio Brutomezzo, que hoy ha tenido una dificultad personal, la cual todos con nuestro gran afecto también saludamos, sabemos que está con nosotros y nos acompaña bien siempre en esta guía. RETE es una organización global de colaboración de puertos y ciudades, tiene en los aquí presentes referentes internacionales de altísimo nivel. Quiero marcar nuevamente la importancia de tener a Máximo Clemente, una referencia del Centro Nacional de Investigaciones en Italia, y a Carola Hein, una partícipe fundamental de una de las universidades más prestigiosas del mundo, como es la Universidad de Delft. Agradecemos a ellos su participación, a Horacio Terraza, representante del Banco Mundial. Te agradecemos mucho tu estadía, al profesor Convitz, su conocimiento
y su saber ha sido muy grato y importante para nosotros. A todos por acompañarnos en esta 4 webinars de RETE. Un gran saludo a todos. Esto, como bien ha explicado Máximo, quedará documentado y trasladado a los documentos permanentes de Portus y Portus Plus y toda la red digital de RETE, en el cual tendremos permanente comunicación y abierta la puerta con Horacio para trabajar junto al Banco Mundial en estas iniciativas que tanto nos interesan para proseguir en un camino de estrategias comunes, como es el objetivo central para esta época. Muchas gracias a todos y esperemos haber sido saludables en esta